se glorifica en nuestras vidas y en nuestros corazones en esta mañana. Así que Dios le bendiga muchísimo en esta preciosa mañana. Yo quiero que usted busque en su Biblia, gloria al nombre de Jesús para siempre, en el libro, gloria al nombre de Jesús, Éxodo. Éxodo. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Libro de Éxodo, capítulo 1. Éxodo, capítulo 1, verso 12. Éxodo, capítulo 1, versículo 12. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Padre, en esta mañana, Señor, en esta mañana, ministrar nuestra vida, ministrar nuestro corazón, ministrar nuestro espíritu, ministrar nuestro entendimiento. En esta mañana sacar nuestra mente de lo natural, sacar nuestro corazón de lo natural. Señor amado, aleluya, ministrarnos a través de la presencia, ministrarnos a través del poder, de la unción, la gracia del Espíritu Santo. Señor amado, y en esta mañana glorifica tu nombre en cada uno de nosotros en esta mañana y revelate a nuestras vidas, revelate a nuestros corazones, revelate a nuestro entendimiento en esta mañana, que tu mano preciosa nos pueda en esta mañana ministrar en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Jesús. Hermano, hermana, ¿sabe? La Biblia dice, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? Porque, hermano, a Dios no lo podemos entender. A Dios no lo podemos. Aquel que dice, bueno, yo entiendo a Dios. No, le creemos a Dios. Le obedecemos a Dios. Pero muchas veces no podemos entenderlo. No podemos entender cómo un día a Dios se le ocurrió, que no se le ocurrió una manera de acercarme a usted. No es que a Dios se le ocurrió, ¿sí? A Dios no se le ocurrió. Un día, hermano, allá en Salto, hace muchos años, hermano, un día una hermana se me acercó, gloria al nombre de Jesús para siempre, me dice, pastor, le voy a hacer una pregunta. Pregunté, me dice, si Dios todo lo sabe, si Dios todo lo conoce, ¿por qué entonces Dios inventó al diablo? Le digo, no, hermano, Dios no inventó nada. Dios no inventó nada. Los que inventan solo son. ¿Sabe lo que es inventar? Es probar para conseguir algo. Y el invento a veces sale y a veces no. Dios no inventa. La Biblia dice que Dios creó, que es diferente. Dios creó los cielos y la tierra. Y alguno me dirá, bueno, pero entonces ¿por qué creó al diablo si sabía que tarde o temprano el diablo le iba a fallar? Bueno, por ese criterio, hermano, ni nosotros estaríamos acá. O sea, Dios no hubiera hecho nada. Pero ¿sabe lo que es amor? Que nosotros no entendemos el amor de Dios. ¿Sabe lo que es el amor de Dios? Dios nos formó, Dios nos creó, Dios nos bendijo, sabiendo que le íbamos a dar la espalda. Aún así, por amor, Dios nos hizo. ¿Para qué? Para que todos tuviéramos la opción de elegir. ¿O no? De elegir. Entonces, amigos, muchas veces decimos, pero que yo no entiendo, que no podemos entender, no podemos con nuestra mente limitada entender a Dios. Ahora dice la palabra de Dios que en el tiempo de Moisés, el pueblo estaba siendo oprimido. Yo pensaba y meditaba, ¿por qué pensaba y meditaba en esta palabra? ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo entiendo, yo sé, hermano, que hoy más que nunca, porque los tiempos son peligrosos, porque los tiempos son difíciles, la iglesia está siendo oprimida. Y yo digo, pero Señor, yo tengo que tener una respuesta para la iglesia. Tengo que tener una salida. Dios la tiene, pero yo digo, Señor, yo tengo que tener una respuesta para la iglesia. Y la tengo. Y dice, hermano, que los egipcios, hermano, comenzaron a oprimir. No querían que tuvieran hijos.
comenzaron a oprimir en el trabajo. Empezaron a ponerle gente que los controlara en todo tiempo y en todo momento. Pero aún así, a pesar de toda esa opresión, la Escritura dice, hermano, que cuanto más lo oprimían, ellos más crecían. De tal manera, que los egipcios comenzaron a tener ¿qué? Temor, miedo. Y cuando nosotros lo trasladamos a nuestro tiempo, hermano, yo digo, ¿cuánta opresión hay en el mundo? ¿Cuánta opresión hay a nuestro alrededor? ¿No? ¿Cuánta opresión nosotros tenemos a nivel familia, a nivel hogar, a nivel trabajo, a nivel sociedad? De tal manera, hermano, que usted y yo no podemos depender de lo que nosotros humanamente podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque nuestras fuerzas no van a dar. Y la Biblia dice, esperar en Él en todo tiempo. Esperar en Él en todo tiempo. ¿Por qué? Hermanos, gloria al nombre de Jesús para siempre. Si usted va al libro de Daniel, va al libro de Apocalipsis, Mateo capítulo 24, usted va a encontrar, hermano, que cada día es más difícil. Bueno, pero pastor, ¿qué podemos hacer? Confiar en Dios. Cuanto más, dice la palabra, cuanto más los egipcios, hermano, lo oprimen. Fíjese, tal era la opresión, hermano, que las mujeres tenían hijos y, hermano, los tiraban al río. ¿Usted lo haría eso hoy? No. Pero ¿sabe por qué? Porque era tal la opresión, tal el control que había, que la gente estaba desesperada, los judíos, porque los controlaban. Las parteras tenían orden, hermano, de no dejarlos vivir a los bebés. Aleluya. Entonces las mujeres, gloria al nombre de Jesús, cuando nacían, los escondían, los llevaban para acá, los llevaban para allá. Tremenda opresión. Pero cuanto más se han oprimido, cuanto más, hermano, el diablo se levanta contra tu vida, espera de parte de Dios lo mejor. Porque cuando la gente gritaba y decía, crucifíquenlo, mátelo, la gloria de Dios comenzó a caer en aquel madera, en aquel pedazo de madera. Hermano, cuando lo metieron en la tumba abrió la piedra, hermano, y la gloria de Dios descendió. Hermano, que el tabernáculo se partió al medio, el lugar santo, y cuanto más lo oprimían, más era la opresión. Si nosotros, hermanos, pudiéramos entender, hermano, que cuando el diablo se levanta, aunque no lo entendamos, aunque nos cueste, si nosotros pudiéramos entender que cuanto el diablo más se levanta, hermano, más la gloria de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Más el poder de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Más la bendición de Dios. Dice la palabra de Dios que había un hombre que se llamaba Saúl. Un hombre entendido en todo sentido, tanto para el lado romano como para el lado judío, un hombre, hermano, capacitado, preparado. Y dice que este hombre perseguía a la iglesia. De tal manera, hermano, que la gente le tenía miedo. Pero dice, hermano, que un día, hermano, que iban esas persecuciones para llevar preso a los judíos, a los seguidores de Cristo, hermano, dice que la gloria de Dios descendió de tal manera que este hombre terminó convirtiéndose. Hermano, la Escritura, la Biblia dice, hermano, que Dios, hermano, transforma la maldición en una bendición. La gente dice, no, tanto miedo, tanto temor, hermano. Démosle la oportunidad a Dios. Démosle la oportunidad a Dios. Démosle la oportunidad a Dios. Hermano, porque ¿sabe qué? Porque llega el momento cuando aún el enemigo, hermano, comienza a temer. ¿Por qué? Porque ve, hermano, que pase lo que pase, tanta opresión, tanta dificultad. Si yo preguntara de la gente que está trabajando hoy en un trabajo secular, ¿cuánto le va bien? Yo estoy seguro que la mayoría diría, es un cargo, es difícil, no es fácil.
Usted se levanta de mañana y sabe que va a ese lugar a batallar. Se levanta y sabe que va a ese lugar. Cualquier cosa puede pasar. Aún así tenemos que hacerlo. Pero no solo en eso. En las cuentas, en el hogar, en el barrio. Usted le dice a un vecino, por favor, mire que las ramas vienen para mi casa. Al otro día lo va a pegar. Eso no le diga nada, deje que las ramas sigan yendo para su casa. Usted va andando en la calle y lo pasan para arriba, no diga nada, porque donde diga algo ya se baja. En esa condición está viviendo el mundo. En esa situación. En esa situación. Usted está parado en un lugar haciendo cola para pagar una cuenta, viene cualquiera, se le pone adelante y ojo, que le diga algo. En esa condición estamos viviendo. En esa situación estamos viviendo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cuanto más los egipcios oprimían a Israel, más crecían, más eran bendecidos. Así que usted no se ponga a llorar. Dele la gloria a Dios. Dice la Biblia, hermano, que Pablo y Silas estaban predicando el Evangelio, estaban hablando de Dios, estaban hablando de Cristo, y dice que los agarraron, hermano, aparte de todo lo que hicieron, hermano, terminan, dice que los pusieron en la cárcel, todavía dijeron, andá y meteros en el lugar, allá lo último, ahí estaban ahí. Y los metieron, hermano, con grilletes, los encarcelaron, esto, lo otro, y mientras ellos estaban en aquel lugar, dice que comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a bendecir a Dios. Y dice la gloria de Dios descendió en aquel lugar de tal manera, hermano, que ni los grilletes ni las puertas pudieron resistir. Y dice la palabra, y aún los presos los oían. Entonces, hermano, uno no tiene que tenerle miedo a lo que se viene. Usted puede mirarlo, capítulo 12 de Daniel, yo estaba pensando, meditando, ahora de mañana, mirando. Hermano, lo que se viene para el mundo. Las cosas que están pasando, las cosas que están aconteciendo. Y tenga cuidado, hermano, porque aún, estoy hablando en el caso de internet, tantas cosas la gente dice, tanto predica, tantas cosas habla, que uno tiene que tener mucho cuidado. No, que ya estamos entrando en la tribulación, y que ya esto, y que ya lo otro, que digo yo, estamos entrando, no estoy opinando, digo que tenga cuidado. O la gente comienza a desesperarse. Me decía, ahora no me acuerdo bien, que fue, sí, ahora me acuerdo. Estos días cuando vi que hubo el corte seguro en España, ¿sí? Entonces me comentaba un muchacho que estaba viendo algo que había pasado allá, y dice que los supermercados estaban vacíos, porque dice que la gente fue y compraba agua, y compraba esto, y compraba el otro, y vaciaron los supermercados. ¿Por qué? Porque habían estado unas horas sin luz. Una hora sin luz. Yo cuando me pago paso más de una hora. Y ahí, hermano, gloria al nombre de Jesús para siempre, como la gente está siendo cada vez más oprimida. Pero dice la palabra de Dios, hermano, y esto es algo para que uno lo ponga en su corazón, lo guarde en su corazón. Cuanto más le oprimí, cuanto más el enemigo te oprime, cuanto más el enemigo se levanta. No es para que reniegue y patees contra Dios, sino que confíes en Dios, esperes en Dios, porque dice que cuanto más venía la opresión, cuanto más Dios lo bendecía. Y yo te puedo asegurar que es así. Y en este tiempo, hermano, donde hay tanta opresión, ¿cuánta gente, hermano, se siente cansada, atribulada? ¿Cómo el enemigo está, hermano, trabajando? ¿Cómo el enemigo está golpeando? ¿Cómo el enemigo se está levantando? Pero no es, hermano, para que usted salga corriendo, gloria al nombre de Jesús para siempre,
sino que confíe en Dios, sino que espere en Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, pacientemente esperé en Jehová. Se inclinó a mí y escuchó mi ruego. ¿Quién se iba a imaginar, hermano, que cuando los papás de Moisés, hermano, lo metieron en el agua, hermano, tratando de salvarle la vida, hermano? ¿Qué se iba a imaginar, hermano, todo lo que iba a pasar y que la maldición, que eso negativo, que eso que les dolió, iba a ser transformado en una bendición? ¿Y qué sabemos nosotros, hermano, hoy con tanta lucha, con tanta prueba, con tanta dificultad, con tanta tribulación, con tantos golpes del enemigo, hermano, que todo reabunde en una bendición para tu vida? Aleluya. Y estás a punto, hermano, de rendirte, estás a punto de entregarte, estás a punto de bajar los brazos, estás a punto de decir yo no puedo más, ignorando, hermano, que Dios tiene el control. Amén. Que Dios es fiel, que Dios no se equivoca, que cielo y tierra van a pasar, pero la palabra es Dios. En esta mañana quiero animarte, hermano, gloria al nombre de Jesús, aleluya, a confiar a pesar de todo. Gente que se está quedando sin trabajo, gente que muchas veces está teniendo muchos problemas de salud, gente que está teniendo problemas de quebranto, gente que está teniendo problemas en el hogar, en el matrimonio. Pero aún así, gloria al nombre de Jesús, dice, cuanto más los oprimían, más eran bendecidos. Entonces nosotros en este tiempo, hermano, por más que usted, gloria al nombre de Jesús, tenga que soportar la opresión, por más que usted tenga que soportar la dificultad, por más que usted vea que el enemigo se levanta, por más que usted vea, hermano, que está todo en contra de su vida, que en esta mañana usted pueda entender, pueda comprender en esta mañana que por más que el enemigo se levante, Dios va a levantar banderas. Dice la Escritura, hermano, aunque el enemigo venga como un río, dice la palabra, el Espíritu de Dios levantará banderas. Amén. Que la opresión que tal vez sentí, que la dificultad, que la lucha, la adversidad que hoy nosotros como iglesia estamos enfrentando en esta nación, va a ser para bendición. Va a ser para bendición. Cuando uno, esto lo digo más bien para que usted que se lo entienda ahí y lo vea y lo examine. Hermano, cuando nosotros vemos la guerra entre Rusia y Ucrania, hay mucho por hablar, pero cuando usted ve esa guerra, usted dice que es tremendo por el pueblo ucraniano. Pero usted sabía, hermano, que en Ucrania las iglesias las cierran. Capaz que no sabía. Las iglesias las cierran. ¿Van? Las autoridades cierran las iglesias. Y a los hombres los mandan para la guerra, pero las cierran las iglesias. Tan una opresión en medio de toda esa guerra, una presión en la iglesia. Pero ¿qué hay que hacer? Confiar en Dios. Esperar en Dios. Sabiendo, hermano, gloria al nombre de Jesús, que si Dios está contigo, si Dios está contigo, y ese decir, Dios está contigo, no es algo simplemente unas palabras, es una realidad. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, no de adorno, y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y la Biblia dice, y los defiende. Por eso en esta mañana, independientemente cada uno de nosotros, sentimos ciertas opresiones, ciertas cargas, ciertas preocupaciones. Que en este tiempo nosotros podamos ver, hermano, que más allá de la dificultad, Dios está en control. Más allá de la adversidad. Que tal vez, hermano, no lo podemos entender. La Biblia dice que aún los egipcios después terminaron teniéndole temor. Yo creo, hermano, que muchas veces, hermano, el diablo a usted, a mí nos ve y nos ve con un potencial espiritual que trata de oprimirnos porque nos tiene temor, porque nos tiene miedo,
Porque el diablo sabe, hermano, que su oración puede cambiar cosas. Aleluya. Porque el diablo sabe que su oración puede revertir cosas. Amén. Porque él sabe que la oración puede desbaratarle planes al diablo. Porque él sabe, hermano, que el clamor puede revertir situaciones. Dice que Pablo y Silas terminan en la cárcel, hermano, y el diablo desesperado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque de alguna manera tenía que acallarlo. De alguna manera tenía que detenerlo. Pero todo aquello que el diablo había preparado para destruir a Pablo y Silas se transformó en una bendición. Se transformó en una bendición. Y a veces tu opresión, tu dificultad, tu lucha, tu prueba, tu adversidad, que vos lo ves como, hermano, un gigante que te está destruyendo, Dios lo va a transformar en una bendición. Lo va a hacer que tu vida se haga fuerte. Porque una de las cosas que yo entiendo, hermano, en Dios, hermano, es que Dios nos tiene que hacer fuerte. 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 Porque Dios busca gente fuerte. No fuerte en nuestra fuerza. No fuerte en la humanidad. Fuerte en Dios. ¿Qué quiere decir? Lo que dice la Biblia. Diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque no es uno, es Dios. Y cuanto más nos oprimía, y cuanto más el enemigo se levanta, y cuanto más el enemigo te ataca, y cuanto más el enemigo se levanta contra vos, y cuanto más el enemigo se levanta contra tu familia, y cuanto más el enemigo se levanta en tu trabajo, cuanto más el enemigo se levanta, más Dios te bendice. Más Dios te bendice. Cuando el enemigo más se levanta, Dios más te bendice. De tal manera, hermano, que el enemigo llega a tenernos miedo, temor, temor, temor. ¿Por qué? Porque Él sabe. A veces nosotros no sabemos quién está con nosotros. Pero el diablo, ¿sabe, hermano, que el diablo le cree a la palabra? El diablo le cree a la palabra. ¿Cómo sabe, pastor, que el diablo le cree a la palabra? Sencillo. Un día Dios le dice al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job justo? Y enseguida salió, pero vos lo cuidas siempre. Yo no me puedo ni siquiera acercar a él. Ni siquiera lo puedo tocar. Y entonces Dios dice, bueno, está, tocar. Y el diablo empezó a oprimirlo y a atacarlo y a golpearlo. Y más Dios lo bendecía. Y Dios terminó bendiciendo y prosperando. Y cuando el enemigo y aún la gente pensaba, creía que Job iba a terminar destruido, que Job iba a terminar derrotado, la Biblia dice, y todos sabemos por la palabra en el libro de Job, hermano, que lo que le pasó a Job no fue algo de la casualidad. Todos sabemos que el diablo puso la mano. Por lo menos eso dice el libro de Job. Pero cuando termina el libro de Job, después de que se levantó el diablo contra la familia, contra la economía, contra la salud, se levantó contra la familia, contra la economía y contra la salud, dice la palabra. Se levantó el diablo. Ahora, presta atención a esto. Dios bendijo a la familia de Job. Dios bendijo la economía de Job. Lo puede encontrar en el libro de Job. Y Dios bendijo la salud de Job. Y la escritura termina diciendo en el libro de Job, capítulo 42, y el postrer estado, quiere decir lo de atrás, lo último fue mayor que lo primero. Cuanto más nos oprimía, más Dios nos bendecía. Cuando el enemigo más te oprime, cuando el enemigo más se levanta, uno tiene que confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios te va a bendecir. Porque Dios te va a sacar adelante. Porque Dios te va a guardar. Porque la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Y si el enemigo te ataca por el lado de la economía, de tarde o temprano, Dios te va a bendecir en la economía. Y si el diablo te ataca por el tema de la salud, tarde o temprano, Dios te va a bendecir en el tema de la salud. Y si el diablo te ataca por la familia, tarde o temprano, Dios te va a bendecir en la familia. Porque la Escritura dice, cuando comienza el libro de Job, que el diablo se levantó contra la familia. Porque la Biblia dice que el diablo se levantó en contra de la economía de Job. Y el diablo dice, gloria al nombre de Jesús, a través de la palabra, y se levantó en contra de la salud. La Biblia dice que tiene unas armas que el hombre no sabía cómo arrancarse.
Entonces tenemos que por 3 áreas el diablo estaba atacando a Job. Pero cuando va usted al último capítulo de la Biblia dice que Dios bendijo la familia de Job. Capítulo 42. La Biblia dice que Dios bendijo la economía de Job. Eso está en el capítulo 42. Dios bendijo la economía de Job. Y termina diciendo que Dios sanó a Job. Cuanto más lo oprimía, Dios más lo bendecía. Hermana, cuando el enemigo más te ataca, más te oprime, más Dios te bendice. Y eso nosotros lo tenemos que saber. El apóstol Pablo dice en el libro romano, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. ¿Cuántas? Todas. Algunas no, todas te ayudan para bien. Sí, pero pastor, no, todas te ayudan para bien. Todas te ayudan para bien. Entonces, hermano, ¿cuál es la conclusión en esta mañana? Que por más que el enemigo nos oprime, que de cierto nos oprime, si yo preguntara en esta mañana, ¿a quién el diablo nos oprime? A la mayoría. A la mayoría, por no decir a todos, nos oprime. Pero ¿qué dice la Escritura? Cuanto más los egipcios oprimían a Israel, tanto más Dios los bendecía. Tanto más Dios los bendecía. Y el mensaje en esta mañana, no importa cuánta opresión estás recibiendo, Dios te va a bendecir. No porque lo dice el pastor, no porque a mí se me ocurrió, porque lo dice la palabra de Dios, porque lo enseña la palabra de Dios, porque yo le creo a la palabra de Dios. Y yo creo, hermano, que para este tiempo donde yo considero, hermano, gloria al nombre de Jesús, donde yo entiendo, hermano, que cada día la opresión se multiplica en todo sentido. En todo sentido. Cada vez la opresión es mayor. Uno, hermano, se pone a pensar y a meditar, hermano, si Cristo no viene, en el sentido, lo que dice nuestra mente, ¿no? Cristo va a venir en su tiempo, ni antes ni después, pero va a venir en su tiempo. Pero si Cristo no viene en cuestión de unos años, hermano, pobre, entre comillas, las generaciones de niños que vienen, que van a tener que soportar tanta opresión, tanta dificultad en la escuela, en los liceos, en las universidades. ¿Por qué? Porque la Biblia dice algo, hermano, que nosotros tenemos que entender. La Biblia dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Qué quiere decir eso? El diablo está lanzando todo con todo. Que el enemigo se levanta. ¿Para qué? Para atacar al pueblo de Dios, la iglesia, a los hijos de Dios, a cada uno de nosotros. Capaz que usted piensa, pero yo al diablo ni lo molesto, yo para el diablo no soy nada. No es cierto. ¿Sabe por qué? Porque usted fue limpiado por la sangre de Cristo. Usted ha aceptado a Cristo como Señor, porque Dios lo ha salvado. Y aunque usted no lo entienda, cuando el diablo te mira, cuando el diablo te ve a través de los méritos de Cristo. Te ve a través de los méritos de Cristo. Y por eso al verte, gloria al nombre de Jesús, a través de los méritos de Cristo, Él ve tu vida a Cristo. Y por eso el enemigo se levanta contra ti. Y punto, se levanta contra ti. Pero pastor, si yo soy un cristiano que casi ni oro. Bueno, eso no se preocupe porque el diablo también lo sabe que ora. Pero aún así el diablo se levanta. ¿Por qué? Porque este es el pueblo de Dios. Porque somos la iglesia de Cristo. Porque somos los hijos de Dios. Porque somos el pueblo del Señor. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que entender que si bien el enemigo nos oprime y nos va a oprimir, Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Dios pelea por nosotros. Iglesia, Dios pelea por nosotros.
Y aunque el enemigo nos oprime, aunque el enemigo se levante, más Dios nos va a bendecir. Dios nos va a fortalecer, Dios nos va a ayudar. A tal punto que los egipcios comenzaron a tenerle miedo. ¿Sabes, hermano, que llega un momento en tu vida que la gente comienza a tenerte miedo? No sabe por qué, no entiende por qué, pero comienza a tenerte miedo. ¿Por qué? Porque aún los poderes de las tinieblas que lo atan comienzan a temblar bajo la presencia de Dios que está en tu vida. Por eso en este tiempo que nos ha tocado, nosotros, y yo creo firmemente que cada vez la opresión hacia la iglesia es mayor. Pero recuerden, la Biblia dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Padre, en el nombre precioso, santo, bendito de Cristo Jesús, Señor, abre nuestros ojos espirituales en esta mañana, para que nosotros podamos en esta mañana entender, comprender, saber, Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso en esta mañana pedimos tu bendición, pedimos tu socorro, tu ayuda, Señor, porque sabemos por tu palabra, Señor, que cuanto más el enemigo se levanta contra nosotros, más tú nos fortaleces, tú nos ayudas, tú nos alientas, tú nos aconsejas, tú nos diriges. Señor, que nosotros podamos entender, Señor, que más allá de lo que nuestra mente humana pueda hacerse dentro, creyendo que el enemigo nos está ganando, derrotando, tu palabra dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Por eso en esta mañana, Señor, queremos presentarnos delante de ti, queremos presentarnos delante de tu trono y pedirte, Señor, Dios mío, Señor, esa bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones, para nuestros hogares, nuestra familia. Señor, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Señor, nosotros oramos en el nombre de Jesús. Señor, nosotros en esta mañana oramos en el nombre de Jesús. Y bendecimos tu nombre en esta mañana. Bendecimos, Señor, tu presencia en esta mañana. Bendecimos a tu Espíritu Santo en esta mañana. Señor, y te damos toda la gloria, toda la honra. Señor, que podamos aprender que por más, Señor amado, que el enemigo nos oprima, que por más que el enemigo se levante en contra de nosotros, en contra de la iglesia, Señor amado, tú nos vas a bendecir aunque el enemigo se levante. Aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo se levante, aunque el enemigo se levante. En el nombre de Jesús.